clase entonces. Niños, este último tema que nosotros vamos a ver es el último tema de geometría. Ya después de ahí nosotros pasamos a estadística descriptiva, para ser más específico. Pero este último tema para mí considero que es más fácil. ¿Por qué? Como ustedes ya vieron la parte de poliedros, entonces esta parte de cuerpos redondos y cuerpos redondos, no me imagino a su amigo que está gordito, no. Es de cuerpos redondos se refiere a esferas, conos, cilindros, ese tipo de cuerpos geométricos, ¿verdad? No estamos hablando de cuerpos de personas, estamos hablando de cuerpos geométricos. Entonces, esta parte para usted va a ser fácil porque se hace exactamente lo mismo que habíamos hecho con los poliedros. Se hace exactamente lo mismo. La única diferencia es ¿cuál? Que la fórmula varía. Y varía en una o dos variables nada más. De ahí sigue siendo, se saca exactamente lo mismo. Y eso lo hace más fácil todavía al tema. Por eso, para esta semana vamos a ver unas 7 páginas, ¿verdad? Y lo vamos a hacer diferente, porque como usted ya puede leer, y yo sé que usted puede leer porque usted ya llegó a 9º grado, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir leyendo entre todos y, ojo, solo leyendo. Y de ahí nos vamos a pasar directamente a la guía. Porque como usted ya sabe, entonces va a ser más fácil. ¿Y por qué les digo que ya sabe? Porque es exactamente lo mismo. O sea, solo son fórmulas y las fórmulas varían en algo nada más. Cuando sí hay que detenerse, entonces ahí sí nos vamos a detener. Pero vamos a ir leyendo nada más y voy a necesitar la participación de todos ustedes. Que todos participen conmigo. ¿De acuerdo? Jóvenes, ¿de acuerdo? Jóvenes, ¿de acuerdo? Sí, profe. Ok. Ese sí me escuchó como que si yo estuviera hablando con mi niña. Y cuando le digo algo, pero no. Yo no soy su papá, yo no soy su mamá. No quiere estar en clase, sálgase. Ok, vamos a comenzar con... ¿Quién le pedimos el favor? Vamos a empezar con Axel. Vamos a ver, Axel. Solo va a tener que leer, Axel. Vamos a ver. Sí vamos a discutir alguna que otra... alguna que otra definición por si alguna palabra que no entendamos. Y si no, vamos a pasar de un solo. Vamos a ver acá. Axel, empieza a leer desde donde dice otras. Otras figuras del espacio son redondas porque contienen círculos. ¿Qué más? Siga. ¿A dónde? Donde dice esfera, cilindro, cilindro. Esfera, círculos paralelos, cilindro oblicuo, cilindro recto, altura y cono. Ok, esas son algunas de las figuras que vamos a ver en esta semana. Esfera, cilindro oblicuo, cilindro recto y el cono, ¿verdad? Ahora, esta parte, Axel. Se llama cilindro de revolución al cuerpo engendrado por un rectángulo A, B, C, D que gira alrededor de uno de sus lados. El lado ABC, AB, el lado fijo llamado eje de giro, AB igual a H, se llama altura del cilindro. El lado móvil CD se llama generatriz, CD igual a G. Los lados AD y BC engendran en su rotación dos círculos iguales que son las bases y cuyos centros son A y B.
el radio de estos círculos es AD igual a BC igual a R. La generatrix engendra en su giro la superficie lateral del cilindro. Digo, Sí, sí. AB igual a H es altura. BC igual a AD igual a R es radios de las bases. DC igual a G es generatrix. Ok, hasta ahí. Gracias, Axel. Bien. Imagínense que ustedes tienen una libreta pequeña. ¿Han visto esas libretas de mano que traen resortes, que traen espirales? Así como un cuaderno. Imagínense eso. Imagínense que ustedes meten un lápiz ahí en ese resorte y empiezan a girarle esa libreta y empieza a girar así. Si ustedes la giran de tal forma que sea muy, muy rápido, entonces ustedes ven como que da la impresión de que hay un cilindro, de que hay un tubo. Entonces, a eso se refiere aquí. Supongamos que nosotros tenemos este rectángulo que está marcado. Este rectángulo que está marcado, este que está acá, ese rectángulo que está marcado, nosotros lo ponemos a girar. Pero no a girar así, en esta dirección, sí, sino lo ponemos a girar alrededor de este lado. Entonces, si lo giramos muy, muy rápido, entonces se forma un cilindro. De ahí viene la idea de cilindro de revolución. No es porque es de libre, sino cilindro de revolución es porque al girarlo tanto, al hacer esas revoluciones y al hacerlo muy rápido, lo que se genera es un cilindro. Ahora, ¿qué partes importantes tiene un cilindro? Las acaba de mencionar Axel. AB es la altura. Es una que va del punto medio hasta el punto medio, ¿verdad? ¿Qué más? Tengo los radios de la base, que son estos de aquí. ¿Verdad? Estos son los radios de la base. Ya sabemos que es un radio, creo que no hay mucha explicación ahí. Y está la generatriz. Esto es la generatriz. Esta línea que se ve aquí, ¿verdad? Esa línea que se ve es como el costado del cilindro. En realidad no es un lado, ¿verdad? Es algo que se ve porque tiene que tener un final, ¿verdad? Pero en realidad si yo me cambio de posición, no es una línea recta, es otra cosa. Entonces, eso es la generatriz. Ahora, ¿qué son las cosas que puedo medir de un cilindro? Puedo medir la altura, puedo medir los radios de la base y puedo medir la generatriz. Ok, teniendo eso, ¿qué puedo calcular de un cilindro? Puedo calcular el área lateral, puedo calcular el área total. Vamos a ver. ¿Quién me dice cuál es la fórmula para el área total? Para el área lateral, perdón. ¿Ustedes lo tienen Altura ahí? lateral es igual a 2 pi por radio por altura. Muy bien, correcto. Esa es la fórmula, ¿verdad? Como les decía, la ventaja de este tema es que hay fórmulas. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar esa fórmula nada más. No me pidió otra cosa más que aplicar esa fórmula. ¿Cuál es la fórmula del área total? ¿Cuál será? Ahí está, es la segunda. Área total. Que el área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. Lo mismo que un prisma, ¿verdad? Es igual. Como ya tengo calculada el área lateral, solo me falta que calcular el área de la base, multiplicar esa área de la base por 2 y sumarle el área que había encontrado antes. Así. Y el volumen. Igual que el anterior, había una fórmula para volumen y aquí también hay una fórmula para volumen. Y la fórmula es pi por el radio al cuadrado por la altura. Así de sencillo. ¿Verdad?
Si ustedes ven prácticamente que es el área de la base por la altura. Y ahí ya me da el volumen. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer para poder encontrar cuando a mí me pida de un cilindro el área lateral, el área total y el volumen. Así de sencillo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Verdad? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿O se entendió todo? Pregunto, ¿alguna duda o se entendió todo? Yo sí entendí. Ok, muy bien. Entonces, estos son ejemplos, los cuales los vamos a saltar, porque yo sé que ustedes pueden usar una calculadora, entonces nos vamos a saltar eso. Vamos a ver aquí. Cristal, ayúdeme, por favor. La parte del Sí. cono. Ajá. Se llama cono de revolución al cuerpo engendrado por un triángulo rectángulo BOC que gira alrededor de uno de sus catetos BO. Este cateto llamado eje de giro es la altura del cono BO, que es igual a la altura. El otro cateto al girar engendra en su giro a un círculo de radio CO igual R, que es la base del cono. La hipotenusa engendra en su giro la superficie lateral del cono. BO igual H, que es altura. CO igual a R, que es radio de la base. BC, que es igual a G, que es la generatriz. Ok, correcto. Bien, una cosa que hizo bien Cristal acá fue decir que es que. Ok, ¿por qué está bien decirlo así? Porque así Cristal me da a entender que está entendiendo lo que está leyendo. ¿Verdad? Porque yo puedo leer BO igual a H, 2 puntos altura. Pero ¿y eso qué es? ¿Verdad? Entonces, así espero, así como lo hizo Cristal, así espero que la mayoría de ustedes se acostumbren a leer este tipo de cosas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso le da una correcta comprensión de lo que usted está leyendo. La ventaja, y se los digo de nuevo, siempre que puedo se los recuerdo, que en matemáticas la teoría es bien cortita. Son 1 o 2 párrafos, nada más. Pero entender esa teoría tan cortita me da como para poder entender todos los ejercicios que vienen después. ¿Verdad? Porque si yo sé que es altura y lo veo aquí en el dibujo, sencillo, ya sé cómo encontrarlo. Si yo sé que es área total y me veo aquí el dibujo y digo, el área total tiene que ver con el área de esta parte de acá y el área de la base. Ya entiendo que es área total. Y volumen, bueno, volumen es todo el espacio que va a ocupar ese cuerpo en el espacio. Todo el espacio que va a ocupar ese cuerpo en el espacio. Eso es volumen. Entonces, nosotros tenemos volumen, nosotros así individualmente como personas, sí. Si nosotros ocupamos un lugar en el espacio, estamos ocupando un volumen. Que nuestro cuerpo no es simétrico, sí, también es cierto, no es simétrico. O sea, no tiene forma de un cilindro, no tiene forma de una esfera, tiene varias formas. Algunos sí tenemos forma como de esfera, pero, pero esa es otra cosa. Pero igual, o sea, tiene algunas cosas que salen que son los brazos y las piernas, pero todo esto, el volumen es algo que nosotros podemos ver. Digamos, cualquier cosa que usted pueda tocar ahorita en este momento tiene un volumen, ocupa un lugar en el espacio. ¿Verdad? Entonces, esas son las cosas que podemos medir. Ahora, imagínense ustedes que usted agarra una escuadra. Usted tiene una escuadra ahí en su mochila, ahí en su espacio donde usted trabaja, usted tiene una escuadra. Y usted la toma por uno de sus lados y empieza a girarla. Imagínense que usted tiene esta escuadra aquí, la escuadra más grande que ven ahí en el juego de escuadras, aquí. Y usted empieza a girarla en esta dirección. Entonces, si usted la gira en esa dirección y lo gira lo más rápido que usted puede, entonces eso forma un cono. ¿Verdad? Por eso todo esto se llaman cono de revolución. ¿Verdad? Todas estas figuras geométricas nacen de ahí. Entonces, cuando yo
genero una velocidad tal de que se ve un solo cuerpo, porque ustedes lo pueden hacer eso, lo pueden hacer perfectamente. ¿Se han fijado ustedes cuando, no sé si lo han hecho, amarran una chapa en un cordón y empiezan a girarlo, ¿verdad? Llega un punto en donde eso parece algo más grande, donde parece algo más grueso. Y en realidad no, solo es un hilo con algo en medio. Pero la idea es esa, o sea, girar algo tan rápido para que pueda parecer un sólido, ¿verdad? Porque estos siguen siendo sólidos. Entonces, ¿qué podemos medir de un cono? Altura, radio de la base y generatriz. ¿Qué es la generatriz? La generatriz es esta medida. A diferencia del cilindro, esto es inclinado, ¿verdad? Porque se une en un punto, este punto de acá. Ese punto generalmente se llama vértice, pero lo vamos a ver más adelante esto. Y vamos a ver qué podemos calcular de un cono. ¿Podemos calcular su área lateral? Sí, y es muy fácil. Solo es pi por el radio por la generatriz. ¿Qué quiere decir? Que la generatriz siempre me la van a dar. Esa medida siempre va a estar. A menos que no me lo digan y me digan que ese es un triángulo rectángulo y que encuentre la hipotenusa. ¿Lo puedo encontrar? Sí. ¿Cómo? Usando Pitágoras. Así de sencillo, ¿verdad? Si no lo recuerdan, lo vamos a recordar en el caso que lo pida, ¿verdad? Si no lo pide, entonces no hay problema. El área total, de nuevo, área de la base más el área lateral. Ya, eso es todo. ¿Y cómo encuentro el área de la base? Bueno, usted ya sabe cómo hacerlo. ¿Por qué ya sabe cómo hacerlo? Porque es un círculo. ¿Cómo encuentro el área de la base? Pi por el radio al cuadrado. Así, sencillo. ¿Y cómo encuentro el volumen? 1/3 de pi por el radio al cuadrado por la altura. Así. ¿Verdad? Entonces, ya tengo las tres fórmulas para encontrar las tres cosas que me pueden pedir. Área lateral, área total y volumen. Nada más. Ahora veamos. Estos son algunos ejemplos que no nos vamos a detener. Ojo, no es porque no quiera explicarlos, sino porque prefiero irme a la definición de cada cuerpo cilíndrico y después pasar directamente a la guía, porque la guía de esta semana es bien larga. Bien, vamos a ver a quién le pedimos. Ariane, ayúdeme, por favor. Ayúdeme con la definición de esfera. Al cuerpo geométrico que se obtiene al hacer girar una circunferencia alrededor de uno de sus diámetros se llama esfera. El radio de la circunferencia OA igual radio es también el radio de la esfera. El centro de la esfera coincide con el centro de la circunferencia. El diámetro de una esfera es un segmento que pasando por el centro tiene sus extremos en la superficie esférica. El diámetro es el doble del radio. Ok. Lea ahí esas partes. Y yo leo lo otro. ¿Cuál? Donde dice AB. AB es igual a diámetro, 2 radio. OA es igual a radio y O es igual a centro. Ok, veamos. Esta de nuevo, son sólidos en revolución, ¿verdad? ¿Qué significa un sólido en revolución? Que yo giro algo lo suficientemente rápido como para que parezca algo sólido. Bueno, les voy a dar el ejemplo más sencillo que puede haber para una esfera. Imagínense que ustedes tienen una moneda, la paran en la mesa, la golpean en uno de los costados y empieza a girar. Empieza a girar de tal forma que parece una esfera. ¿Lo han hecho eso alguna vez o no lo han hecho? Sí, profe. Sí. Entonces gira tan rápido que parece que fuera una pelota. Entonces eso es una esfera en revolución. Y ahí viene todo esto, ¿verdad? De sólidos. La idea en sí en geometría, a nadie se le ocurrió explicarlo de otra forma más que esta. O sea, que todos surgen de formas geométricas. El cilindro viene de un rectángulo que lo ponen a girar sobre uno de sus lados. El cono viene de un triángulo que lo ponen a girar en uno de sus lados. De un triángulo rectángulo, además. Y la esfera viene de poner a girar un círculo, ¿verdad? Esa es la explicación más fácil que se puede dar en geometría de dónde viene todo esto.
Y vean que la esfera es más sencilla todavía que el cono y que el cilindro. ¿Por qué? Porque solo hay dos cosas que puedo calcular. El área de la esfera, que es 4pi por el radio al cuadrado. Eso. Y el volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Eso es lo único que puedo calcular de una esfera. Entonces se hace más sencillo. Aquí hay ejemplos de esos, pero vean, esos ejemplos prácticamente me dicen a mí cómo multiplicar y ustedes ya pueden multiplicar. ¿Y por qué sé que ya pueden multiplicar? Porque ustedes ya están en 9º grado. Si no pudieran, no estuvieran en 9º grado. Y esta es la guía número 28. Vamos a ver. Vamos a comenzar a resolver la guía a partir de allá. La idea que tengo para esta semana es que ustedes hagan esta guía aquí en clases y que durante la tarde no tengan ninguna tarea de matemáticas que hacer. ¿Les parece la idea o no? Sí. Entonces yo prefiero eso porque si hay alguna duda la resolvemos aquí. Y que después no tenga usted que ir a trabajar de más en algo que pudimos haber hecho acá. Veamos entonces, la guía número 28. Sí le voy a ir preguntando a cada uno de ustedes, no hay problema si no sabe, pero intente por lo menos responder. Vamos a ver, vamos a comenzar desde Axel. Vamos a ver, Axel. Un triángulo rectángulo que gira sobre uno de sus catetos genera un cilindro de revolución. No. No. Ok. Bueno, le diré que es verdadero. O sea, sí es cierto. Lo acabamos de ver, ¿verdad? Imagínense que usted tiene la escuadra de 30 a 60 y le empieza a dar vuelta. Entonces le empieza a dar de vuelta de tal forma que se genera perdón, sí tiene razón, no se genera un cilindro, se genera un cono. Entonces sí, no se genera un cilindro. Y yo me equivoqué. Pero era para ver si ustedes estaban en clase nada más. Era para ver quién me corregía y nadie me corrigía. No, mentira, sí me equivoco. Bien, vamos a ver. Ariane, sigue usted. Un cono de revolución se considera engendrado por la rotación de un trapecio alrededor de un lado perpendicular a las bases. Primero tiene que recordar que es un trapecio, ¿verdad? Para poder contestar. Si no lo recuerda, entonces un trapecio es el que tiene esta forma. Verdadero. Verdadero. Pues no. Recuerde que es un triángulo, rectángulo. Para que se genere un cono, tengo que poner a girar un triángulo rectángulo. ¿Qué pasaría si yo pongo a girar esto? ¿Qué se formaría? Imagínense esto girando muy rápido. Un cuadrado. Se formaría un cuadrado si lo pongo a girar tan rápido. ¿No sería un cubo? Si lo pongo a girar se vería como un cubo. Algo circular. Ajá, quedaría algo circular. Imagínense como una bala. Se vería algo así. ¿Verdad? Si pongo a girar Un esto. óvalo. Ajá, prácticamente como un óvalo. Pero un óvalo que termina en una punta aquí. Una punta arriba y una punta abajo, así. Bien. Cristal. La hipotenusa de un triángulo rectángulo genera la superficie lateral de un cono. La hipotenusa. Recuerden que es la hipotenusa, es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Verdadera. Este es un triángulo rectángulo. Entonces dice, la hipotenusa de un triángulo rectángulo genera la superficie lateral de un cono. Sí, ¿verdad? O sea, si lo pongo a girar muy rápido, esta hipotenusa es lo que me da. Ahora, ojo con la definición de cono. Dice que es uno de sus catetos. No puedo poner a girar la hipotenusa para generar un cono. No, lo que giro es uno de los catetos. ¿Y cuáles son los catetos? Este y este. Porque este no se llama cateto, este se llama hipotenusa.
El lado más largo de un triángulo rectángulo siempre se va a llamar hipotenusa. No importa cuánto mide, pero se llama hipotenusa. Entonces, sería verdadero. Pablo, usted que está ahí después de Cristal. Pablo, ¿el eje de giro de un cilindro de revolución es llamado altura? No le entiendo eso. Ok. Bien, es válida su respuesta porque no he entrado a clase. Ariane otra vez, no. Catherine, vamos a ver. ¿El eje de giro de un cilindro en revolución es llamado altura? Buenos días, profe, primeramente. No sé, Bueno, porque no estaba al principio. bueno, al principio explicamos algo como esto. Creo que aquí le va a dar una idea mejor. Imagínense que usted tiene una libreta pequeña, de esas que caben en la mano y que se abren así como para arriba. Entonces usted tiene una libreta de esas y donde va el resorte, usted mete un lápiz y hace que eso gire. Si yo veo esa libreta desde de frente, completamente de frente, yo veo que eso es un rectángulo. Entonces, si yo giro eso y lo giro de una manera tan rápida, así como la moneda en la mesa, yo puedo ver que se genera un cilindro. Se genera como un tubo, ¿sí? Se genera un cilindro. Entonces, ese eje, ese lado, que en este caso de la libreta sería el resorte, sería el eje que gira, ¿verdad? Sería el eje que gira. Entonces, esa respuesta sería verdadera. ¿Sí? Esa respuesta sería verdadera porque esa sería la altura. Vamos a ver si terminamos verdadero y falso. Heyeli, vamos a ver. El radio de una circunferencia es también un radio de la esfera que se engendra del giro sobre uno de sus diámetros. El radio de una circunferencia es también el radio de la esfera que se engendra del giro sobre uno de sus diámetros. ¿Qué diría usted? Piensa en la moneda girando en la mesa. Creo que sí. En realidad sí, es cierto. El radio del cilindro, perdón, el radio de la circunferencia o el radio de esa moneda va a ser el mismo radio de la esfera, ¿verdad? Porque no crece ni se hace más pequeño. Si es un círculo, el mismo círculo girando, entonces el radio de esa esfera va a ser el mismo radio del círculo, ¿verdad? Correcto. Bien, vamos a ver. Yanisa. El radio de una esfera es la mayor cuerda que pasa por el centro de la misma. Esta sí me la puede responder porque lo vimos cuando vimos los círculos. Falso. El radio de la esfera es la mayor cuerda que pasa por el centro de la misma. En realidad es verdadero. ¿Sí? Recuerden lo que decíamos cuando estábamos hablando de los cilindros. Existen rectas notables que contienen un círculo. ¿Cuáles son? Están las cuerdas, la tangente, la secante, el diámetro, el radio, ¿verdad? Las secantes, las cuerdas que son son rectas que tocan dos puntos de la circunferencia. Y el diámetro también es una cuerda, solo que es una cuerda especial. ¿Por qué es una cuerda especial? Porque pasa por el centro. ¿Cuántos diámetros podían haber ahí? Infinito, ¿verdad? Entonces, el radio de una esfera es la mayor cuerda que pasa por el centro de la misma. Es falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el radio, ¿qué es? El radio es la mitad del diámetro. Entonces, en este caso, no sería el radio, sería el diámetro. Una cuerda que pasa por el centro de la misma. Entonces, el radio no es un diámetro. El radio no es una cuerda, solo es un segmento que va desde el centro del círculo hasta un punto de la circunferencia. La última, Dulce, en un cilindro oblicuo, su altura es perpendicular a las bases. Oblicuo es inclinado, ¿no?
Yo digo que es verdadero, profe. No sé, pero yo digo que es verdadero. Ok, la respuesta es falsa. ¿Por qué? Porque recuerde perpendiculares que formen 90 grados. Y un cilindro oblicuo no tiene esa característica. La altura no es perpendicular a las bases. Entonces veamos acá. Voy a poner, este es un cilindro oblicuo. Entonces, y esta es la altura. Entonces la altura no es perpendicular a las bases. Puede ser perpendicular solo a una de ellas, pero no a todas. ¿Verdad? Bien, con eso terminamos por hoy. Nos vemos mañana. Mañana sí, por favor, tengan a mano su libro, tengan